habló incluso el pasado fin de semana de que, en el sentido de que ya incluso 10,000 años atrás, ya había en estos territorios universidades e imprenta. La imprenta fue creada por Gutenberg en el año 1459, es decir, en el siglo XV, y para el presidente de la República esto va 10,000 años atrás. Entre los 10,000 años atrás de hace el pasado sábado y los entre 5 y 10,000 millones de años del día de hoy, me doy por una razón que es contundente. El presidente no entiende de cifras. Y yo me imagino, si en este contexto histórico no tiene la menor idea el presidente de lo que son 5 o 10,000 millones de años, ¿qué puede entender el presidente que representa la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en términos monetarios? O sea, si al presidente le dices 150,000 o 300,000 millones de pesos, el presidente puede escuchar 300 millones, o puede escuchar 300,000 o 300 millones de dólares, o lo que sea. Después de todo, no le entiende a una cifra de más de 6 dígitos. Y no le entiende, y se ve claramente que el presidente nunca ha tenido que hacer dinero ni la necesidad de amasar un patrimonio, porque finalmente al hombre le han comprado todo desde que es político y desde que se dedica a hacer campaña. El presidente no está ubicado. Entonces, al no conocer las cifras ni tener un contexto de lo que quiere decir una cosa y la otra, podemos entender que tampoco va a entender la dimensión de la inversión que tiene que ser en Dos Bocas, o de lo que va a costar el trenecito Maya, o el transísmico, o el aeropuerto de Santa Lucía, que para el caso va a salir, según las últimas apreciaciones, 60% más caro, que es una porquería de proyecto, que lo que hubiera sido ya en la terminación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco, aquí en la capital del país. El presidente recorta presupuestos, cancela dentro de las listas de prioridades elementos en la salud, elementos en la educación. No le canceló a la Núñez todas las previsiones de gasto de las universidades públicas hasta dejarlas a la mitad del ingreso que habían recibido en el último año del presidente Enrique Peña Nieto. No canceló a el CONACYT, no canceló a las becas, no canceló a las estancias infantiles, no canceló a los proyectos de pagos para la ingente necesidad de comprar medicinas en los mercados internacionales, no ha cancelado obras prioritarias en Monterrey con el tren, en Guadalajara con el tren, en Toluca, Ciudad de México con el tren ligero que se pretendía o está parado en este momento ahí entre Toluca y la capital de la República Mexicana. No tiene una idea el presidente, y en el Plan Nacional de Desarrollo, que propuso para el 2019-2024, el presidente de la República no tiene la menor idea de lo que son las cifras, de lo que son los objetivos económico-financieros, de lo que son las corridas financieras, y por ignorar todo esto está llevando al país a un despeñadero. Pero lo más grave de todo esto es que está ahorrando centavos, bueno, si es que podemos pensar que son ahorros, y está gastándose un potosí de dinero, de recursos de los mexicanos, que por cierto, muchos mexicanos inversionistas potencialmente importantes para el factor de desarrollo económico de la economía mexicana están empezando a congelar sus proyectos de inversión y a sacar dinero para no sacrificar ni su presente ni el futuro de sus siguientes generaciones dentro de los hombres más ricos de México, hombres y organizaciones más ricas de México. Pero, por otra parte, vienen amagos que se están programando en la Comisión de Hacienda, en la Cámara de Diputados, para una serie de sorpresas fiscales que nos tienen programadas para los tiempos por venir. Que paren esta masacre. Tenemos que parar esta masacre. Yo le estaba dando al presidente de la República el beneficio de la duda y llego a la conclusión de que esto es imposible. El presidente no tiene idea de lo que está pasando en México y de lo que está propiciando en todos los órdenes, en todos los sectores, en el sector real de la economía y también en el sector financiero de la misma.
está el presidente desquiciando a la economía con un gabinete atípico, anormal, arrítmico, que no está dando el ancho. Miren, el hecho de que haya corrido a la secretaria del Medio Ambiente, nieta de don Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda por varias ocasiones en gobiernos anteriores como los de Adolfo López Mateos o de Gustavo Díaz Ordaz, e hija de un hombre que fue secretario general, secretario de Gobernación en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, es la señora que corre porque retrasa la salida de un avión y trastoca un itinerario que, por supuesto, el gabinete presidencial, trabajando bajo estas condiciones, no podrá hacer otra cosa más que lo que hizo la señora Josefa González Blanco Ortiz Mena. Porque lo que hizo la señora, en función de la lógica con la que se trabaja en el ritmo de trabajo de un gobierno federal, no puede estar a expensas de una línea comercial que le ofrece un vuelo determinado para ir a Mexicali. Pero el presidente tiene la obsesión de vender los aviones que, por cierto, no va a vender y que no ha colocado, y que estamos perdiendo multimillonarias cantidades en arrendamientos financieros, que a ver quién le explica al presidente lo que es un arrendamiento financiero en términos de aviación. A ver quién le explica al presidente que no es lo mismo vender los autos exóticos, nacos, que acaba de vender en la Residencia Oficial de Los Pinos, y otra cosa es vender una flotilla de aparatos a los que les va a perder todo. Y con toda una serie de propuestas torpes. Pero todavía no se siente con agudeza lo que nos viene por delante. Y lo que nos viene por delante, o que diga Alfonso Romo, que no augura, o que no tiene un mal augurio de lo que pudiera venir en México, una recesión. Yo veo la recesión, la veo venir una inflación importante dentro de nuestra economía, cuando los insumos que se ofrecen en la economía sean menores que la demanda de estos, en términos, ya no digamos de la subyacente, de la inflación directa ligada con la canasta básica, así de claro. No lo estoy viendo, estoy muy preocupado por el país, no hay rumbo, la ideología política que sustenta a López Obrador en base a la dádiva y al regalo y al subsidio y al paternalismo y al patrimonialismo, están acabando con las perspectivas de desarrollo presente y futuro. Y muchos de los capitales que en este momento se mueven en el mundo tienen una opción muy sencilla: olvídense de México, háganlo a un lado. Vean ustedes el plan que tiene el presidente para recuperar a Petróleos Mexicanos, en función de una macro refinería que no va a salir ni a golpes, y en función de un rehabituallamiento de la capacidad instalada de la petroquímica secundaria, que no está teniendo ni orden ni concierto, y que el presidente no lo sabe porque ignora todo lo que está pasando en el mundo hoy. Hoy hay en Estados Unidos a la venta una refinería de las dimensiones de la que quiere hacer el presidente en Dos Bocas, que está a la mitad de precio y que se vende mañana, y que la podría comprar México tranquilamente, pero no está en Tabasco. Y ese es el problema principal que tiene el presidente, que tiene que darle carroña a toda la gente que lo sigue para que siga siendo el Mesías en esta idea presidencialista brutal que no tiene ni orden, ni concierto, ni patas, ni cabeza, ni nada. Y estoy verdaderamente preocupado por el presente y por el futuro de mi país, porque nos vamos a rezagar en términos educativos, en términos tecnológicos, en términos de horizonte de lo que es nuestro panorama económico, político y social, y de una postura socialistoide, comunistoide, marxizoide, leninista, de un esquema rebasado, cuando las izquierdas y las derechas ya no existen, porque ya no existen. Todos estamos preocupados por la pobreza del mundo, todos estamos preocupados por el hambre y la enfermedad, todos. ¿A poco los de derecha no están preocupados por eso? ¿O los de izquierda solamente se preocupan por los pobres y los de derecha no? No, no son centros, ni izquierdas, ni derechas. Estamos hablando de un mundo que se dirime hacia adelante o hacia atrás. Y el presidente nos está proponiendo un gobierno para el siglo XX.
y un país para el siglo XX. Hoy, en lo que estamos hablando, hay militares detenidos como rehenes por el cártel Jalisco Nueva Generación que están exigiendo que le regresen Barrett de 50 milímetros y todo un pertrecho que les decomisó el ejército, y si no, matan a militares, y el presidente ni siquiera alude el tema dentro de su conferencia mañanera. Tenemos a una ciudad como Zamora, en Michoacán, en donde circulan vehículos del cártel Jalisco Nueva Generación porque están patrullando a la ciudad que ya es de ellos. Estamos teniendo problemas en la Coahuayana, allá en Michoacán. Estamos viendo cómo están proliferando los laboratorios de metanfetaminas del abuelo, ese que conozco bien. Y que no hay nada ni nadie que en este momento se oponga a que el cártel Jalisco Nueva Generación, que ha crecido brutalmente y que, si se fijan, fue el cártel que más creció durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y se deben de preguntar por qué, hoy está enseñoreándose en todo el país. Hoy, si hay una inestabilidad social en Veracruz, tiene que ver con la toma de posesión del cártel Jalisco Nueva Generación por encima de los Zetas. El cártel Jalisco Nueva Generación hoy puede decir que tiene un contingente de más de 30,000 personas y que es un ejército, ya que pues el ejército mexicano tiene una conformación de 120,000 soldados, y estos cuates ya tienen 30,000 y los tienen habituallados, apertrechados, llenos de lana, con poder económico, político y social en diferentes zonas de la República Mexicana. Y no, y aquí todavía no estamos peleando porque si la Guardia Nacional es civil o es militar, y si ya están las leyes secundarias, cuando el país está rebasado. Tenemos y vamos a hacer un contrapeso en este país. Yo no estoy dispuesto, en mi generación, a mi edad, en mi condición, a dejar que esto pase en mi país. Estoy convocando a empresarios de diferentes organizaciones a que paremos esta masacre. Esto no puede seguir. El país está a la deriva hoy y tenemos un presidente errático, ideático, ocurrente e ignorante e incapaz. Y no lo vamos a permitir. Ya estuvo bueno de los chairos y de los fifís y de los que adoran a este hombre que llegó a acabar con la corrupción, cuando la corrupción se enseñorea. Hoy más que nunca hay asignaciones directas a contratistas directos a los que se le está dando toda la obra de este país y todas las compras concentradas en la Secretaría de Hacienda para medicinas y para todo tipo de acciones de compra-venta, subrogaciones y arrendamientos de todo el sector público federal completo en las manos de Carlos Ursúa. Y que no me digan que esto que se está formando alrededor de México es un equipo honesto de trabajo que está por acabar con la corrupción en este país. Solamente está cambiando el eje de la mafia del poder y son los mismos. Y el primer representante del establishment que nosotros supuestamente estamos por ver terminada esta transformación de cuarta es el presidente de la República. Ya estuvo bueno. Son meses de horror los que estamos viviendo en el país. Y no acepto la crítica de los chairos, que no tienen la menor idea de lo que están hablando, porque tienen la misma el hard data del presidente de la República. No tienen la menor idea de lo que defienden y de lo que opinan. Y esos ignorantes no van a llevar al país al despeñadero. No lo vamos y no lo podemos permitir. Y yo les pido, por favor, que difundan estos videos en donde ya estamos abiertamente, de manera manifiesta, inconformándonos con lo que se está proponiendo para el futuro de México. No lo vamos a permitir. Punto. No lo podemos permitir como mexicanos que amamos a este país. Y díganme lo que se les pegue la gana, me vale gorro. Aquí de lo que estoy hablando es del país. Bastante más de todas sus jaladitas que me están poniendo, ¿eh? Bastante más. Ya estuvo bueno. Ya acabé.